Vamos a tomar entonces el texto en el que venimos estudiando en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10. Y hoy tenemos un versículo muy especial en el que quiero que hagamos mucho énfasis, porque este versículo a veces puede haber sido mal interpretado, puede haber sido tomado de manera indebida, y la idea es que podamos tomarlo con las características en las que el apóstol Pablo lo dice. Y es el versículo 12, capítulo 10, verso 12, dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos contigo en este día por la magnífica oportunidad que nos brindas de estar reunidos en esta tarde con el fin de seguir estudiando tu maravillosa palabra. Pedimos para que tú hables a cada uno de nosotros y para que, teniendo en cuenta lo que hemos ido estudiando hasta este día, podamos entender adecuadamente este versículo. Gracias Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Y rogamos a ti en esta hora para que nosotros podamos estar muy atentos a lo que nos quieres decir y ponerlo en práctica en la vida de cada uno de nosotros. Oh Señor, gracias damos por tu misericordia y amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, me emociono mucho con este versículo porque a primera vista es un versículo que ha sido usado por algunos como pretexto para hacer cosas pecaminosas. Es un pretexto que se ha utilizado con el fin de decir: no, es que nadie puede estar firme, en cualquier momento vamos a caer. Pero déjame decirle, hermano querido, que de ninguna manera es eso lo que el apóstol Pablo quiere hacernos ver con ese pasaje. Lo primero que tenemos que entender es por qué, cuál es la razón por la cual el apóstol Pablo dice: el que piensa estar firme. ¿Sabe? Para esto necesitamos devolvernos en todo el capítulo 10. Y en todo el capítulo 10 hemos visto lo que el apóstol le viene diciendo a la iglesia en Corinto. Y solamente con que usted mire el título del capítulo 10, es algo que le va a permitir abrir los ojos para entender lo que quiere decir el versículo. El título que tiene es Amonestación contra la idolatría. Y hablábamos las semanas anteriores de 4 pecados que el apóstol le relaciona a la iglesia en Corinto, que fueron cometidos por los israelitas y que de una u otra forma nos abren la puerta para que nosotros podamos entender hacia dónde es que el apóstol quiere llevar este versículo 12. Y yo le quiero hacer ver lo siguiente, hermano. Cuando tomamos el versículo 6 y dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo, y luego saltamos al versículo 11 y nos dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo. Uno dice: ¿por qué Pablo habla 2 veces del ejemplo y luego dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga? ¿Sabe? Lo primero que nosotros debemos entender es que la iglesia en Corinto, y no solo la iglesia en Corinto, sino la cristiandad actualmente, tiene la idea de que ellos pueden resistir.
Hay muchos creyentes por ahí que dicen, no, yo sí, para las que sea, yo aguanto lo que pongan al frente. Y debo decirle, hermano querido, no te equivoques. No te equivoques. Porque lo que Pablo le está haciendo ver a la iglesia en Corinto es una trayectoria que el pueblo de Israel tuvo que vivir de primera mano. Y yo le pregunto, ¿cuántos mares se han abierto a tus ojos? ¿Cuántos? ¿Cuántos ríos se han abierto a tus ojos? ¿Cuánto maná has visto caer del cielo? ¿Cuándo viste que un pueblo fuese consumido por plagas? ¿Cuándo viste que de una piedra saliera agua? ¿Entienden por dónde voy? Hermanos, el pueblo de Israel tuvo la capacidad de ver estas cosas hechas por Dios y cayeron. ¿En qué cayeron? En idolatría, en fornicación, en tentar a Dios y en murmurar. Perdón. Ellos cayeron en esas cosas y habían visto de primera mano la obra de Dios. Si tú no has visto un mar que se abra a tus ojos, si tú no has visto un ejército ser destruido por la mano poderosa de Dios, si tú no has visto una piedra brotando agua pura, si tú no has visto fuego caer del cielo, ¿cómo crees estar firme? ¿Con qué te puedes sostener para decir que estás firme? Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere hacernos ver el día de hoy. La idea, mi hermano querido, es si ellos, viendo todo eso, no fueron capaces de permanecer firmes, ¿por qué tú crees que sin haber visto nada puedes estar? Es ahí donde yo tengo que tener en claro que estas palabras de Pablo son supremamente profundas. A ver, dice por ahí una palabra que el mismo apóstol Pablo es: no te creas sabio en tu propia opinión. El problema nuestro es que estos eran los israelitas, ellos eran un pueblo perverso, ellos eran un pueblo malo, ellos eran gente muy degenerada, por eso les fue como les fue. Pero ellos vieron el actuar de Dios de manera directa y aún así no pudieron sostenerse firmes en Él. El único del que dice las escrituras que se sostuvo firme como viendo al invisible fue Moisés. Es el único. Todos los demás cayeron. ¿Y tú crees que puedes estar firme sin haber visto nada? Y no quiero decir que Dios no haya hecho nada en tu vida, pero lo ves como algo que Dios haya hecho. Mire, tenía una situación ayer bastante interesante. Ayer no, el viernes. Habíamos dicho a una persona que necesitábamos que nos pintara un espacio y no tuve tiempo de comprar la pintura antes, no tuve tiempo de conseguir otras cosas que necesitaban para hacer esto. Y el Señor sabe que había estado muy ocupado en otras situaciones del trabajo. Llegaba la hora de que el hombre llegara a trabajar. Y dije, ¿y ahora qué hago?
Me tocó volarme a la oficina, salir corriendo y dije, pues tengo que comprar una caneca de pintura y me tocará echármela al hombro y caminar 4 cuadras con ella. Para los que no saben, una caneca de pintura pesa bastante. Y caminar 4 cuadras con ella no es nada sencillo. Mucho más cuando tienes tornillos en un hombro y no puedes hacer mucha fuerza con él. Aún así, por solucionar el asunto, yo dije, pues voy y me la echo al hombro, qué caray. Y compro la pintura. Cuando llegué, la compré, la pagué. Y el hombre de la tienda me dice, ¿y en qué la va a llevar? ¿En qué la va a llevar? Porque eso pesa. Le dije, sí, yo sé que pesa. Pero me tocará el hombro. A no ser, le dije, que usted tenga una carretilla que me pueda facilitar para llevar. Y es ahí donde sale a relucir la bondad de Dios. Porque el hombre no solamente saca la carretilla, sino que me dice, venga, yo se la llevo. Y pude llegar con la pintura a la casa sin necesidad de hacer el más mínimo esfuerzo, porque no tuve que cargar. Porque Dios sabe el problema que tengo en mi hombro. No contento con eso, dejo la pintura en la casa y digo, ahora tengo que conseguir 2 tablones para ponerlos ahí porque necesitan en qué pararse. Y salgo a buscar los tablones. En todas las ferreterías, no hay. Yo no los estaba pidiendo prestados, estaba pidiendo los alquilados. En todas partes me decían, no hay. Le dije a mi esposa, solamente me dieron un número de teléfono. Necesitamos los tablones 2 días y por esos 2 días una persona me cobra 80,000 pesos por 2 días. Entonces yo dije, no tiene sentido que yo vaya a pagar 80,000 pesos por eso. Y venía hablando con ella al teléfono cuando el Señor me hace parar al frente de una casa que están destruyendo. Y ahí tenían 2 tablones parados afuera. Así que le dije, voy a preguntar a ver si soluciono. Colgué. Le dije al hombre que estaba ahí, Señor, ¿usted podría alquilarme esos 2 tablones que tiene? Y él me dice, no. Y ya se los van a llevar. Bueno, ok, no hay problema. Y ya me iba a ir cuando él me dice, pero venga, lo que sí puedo hacer es regalarle 2 palos de esos que están ahí. Lléveselos. 2 vigas. Y yo dije, bueno, pues tocará con eso, no hay de otra. Y cuando los voy a coger para llevarlos, él me dice, ¿y usted se los piensa llevar cómo? No, pues, al hombro, no hay de otra. Ayúdenle al Señor a llevar eso, por favor. Y voy caminando con la persona que me está ayudando. Y él me dice, ¿para qué necesita esto? No, es que vamos a poner para hacer una pintura. Ay, ¿por qué no me dijo si ahí estaban los tablones? Y no, pero yo le pregunté a él y él me dijo que no. No, es que están a mi cargo. Dejemos esto y camine, llévese los tablones. Sin cobrarme un centavo. Ese es el Dios que hace maravillas. Amén. Amén.
Pero ahora, ¿por eso yo puedo estar firme? Hermano, el pueblo de Israel vio cosas más grandes que esas y no pudieron permanecer firmes. Así que no creas que tienes la fortaleza para soportar cualquier cosa, porque no has visto nada. Eso es lo que Pablo está queriendo enseñar con este versículo. Si tú no has visto la manifestación gloriosa de Dios como la vio el pueblo de Israel, ¿con qué cara puedes decir que vas a permanecer firme? ¿Con qué cara? Y era lo que le pasaba a los corintios. Por eso le da el ejemplo anterior y le dice: mire, todo esto le pasó a Israel y no permanecieron firmes. Ahora tú, ¿cómo pretendes estar firme? Y ese es el mayor error que comete el cristiano moderno. El cristiano hoy cree que tiene la capacidad de estar firme en medio de la tribulación. Y déjeme decirle, no es así. Porque cuando llegan los momentos difíciles, también llega la desilusión, llega el sufrimiento, llega el momento de estar desmotivado y llega la caída. Porque eso es lo que realmente sucede casi todo el tiempo. Cuando el creyente se cree mucha cosa, es cuando más fácil cae. Hermano, este versículo no es como la gran mayoría lo interpretó, tratando de decir, es que sí se puede estar firme. Hermano, yo no me puedo comparar con el pueblo de Israel. Sí, he visto la manifestación gloriosa de Dios muchas veces. He visto cómo Dios me ha provisto de alimento. He visto cómo Dios me ha provisto de una familia. He visto cómo Dios me ha provisto estar en un lugar en el cual yo nunca pensé estar. Pero no por eso puedo decir que estoy firme. Yo no sé si usted ha tenido la posibilidad de estar parado en un lugar donde el piso tiembla, cuando el piso se mueve. Hace unos días iba caminando, tenía que pasar por encima de un puente y esa sensación nunca la había sentido tan terrible, porque yo iba caminando y había pasado muchas veces por el mismo puente, pero nunca iba pasando yo cuando pasara una tractomula cargada. Ese día tuve miedo de cruzar el puente, porque mientras iba caminando y la tractomula pasó, hizo como un bache en el puente, y apenas la tractomula pasó por ese bache, sentí el piso que se me hundió y quedé caminando en el aire hasta que volvió a ponerse mi pie sobre el pavimento. ¡Qué sensación más terrible! Porque si eso hubiese sucedido estando en el piso, yo digo, bueno, de aquí no me caigo, pero estoy encima de un puente. A la hora que esta cosa se caiga, no solamente me mato con el guarapazo que me doy hasta abajo, sino la cantidad de carros que vienen por la parte de abajo me dejan vuelto ñaco. Así está el puente continental, pastor. Eso para los carros y eso hace así. Hermano, eso es algo terrible. Pero usted cree estar firme. ¿Y usted cree que es suficiente con venir a culto? ¿Y usted cree que es suficiente con leer por ahí un versiculito a la semana? Y tratar de memorizarse un versículo al mes. Y de pronto tratar de participar de un culto a la semana. Con eso usted se cree estar firme. Déjeme decirle, cuando Pablo menciona todas estas cosas,
Fueron una secuencia de eventos que el pueblo de Israel fue viviendo, uno tras otro. Fueron 10 plagas que ellos vieron. Vieron transformarse el agua en sangre. Vieron cómo el cielo se oscureció totalmente y hubo tinieblas por más de 7, 8 días. Vieron cómo de la nada, del polvo de la tierra, aparecieron piojos. Vieron cómo se llenó de muerte el valle de Egipto cuando cayeron muertos la cantidad de ganado. Vieron muchas otras cosas y ellos estaban expectantes viendo todo eso y dándose cuenta de que a ellos nada les tocaba. Luego ven ante sus ojos cómo el mar se abre y pueden atravesar en seco. Y ven además cómo se cierra y asesina totalmente al ejército de los egipcios. Y a pesar de que ellos vieron todo eso, no pudieron permanecer firmes. No lo pudieron. Tuvieron la posibilidad de escuchar la voz de Dios hablándoles desde Sinaí. Y si usted no ha leído, vuelva a leer Éxodo, allá cuando se narra el pasaje donde Dios empieza a dictar los mandamientos al pueblo de Israel que está congregado a las orillas del monte, y ellos gritan de temor diciéndoles: Moisés, dile a Dios que no nos hable. Ellos tuvieron todas esas características, pero no pudieron permanecer firmes. Y usted cree, mi hermano querido, que con venir una vez al culto y con escuchar por ahí de vez en cuando algo de la palabra de Dios, ¿con eso está firme? Note que la palabra dice: el que cree. No dice el que está firme. Dice el que cree estar firme. Mi hermano querido, cuánto nos hace falta ver el poder de Dios en nuestras vidas, para por lo menos creer que estamos firmes. ¿Sabe? Yo no sé si usted analiza de esta manera el versículo, o no sé si lo había visto de esta forma, porque lo más seguro es que usted estaba pensando: sí, es que uno se puede estar firme en las cosas de Dios. Déjeme decirle, ni siquiera Pablo creyó estar firme. ¿Por qué cree que él dijo: azoto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado? Pablo nunca pensó estar firme. ¿Y sabe qué es lo más triste de este asunto? Que muchos creyentes hoy creen que están firmes y no han visto absolutamente nada de lo que otros vieron. Pablo podría decir: yo he visto al Señor, me tumbó de un caballo, me habló directamente, sanó mis ojos. Pero él dice: no creo estar firme. ¿Sabe, hermano? El peor error que comete el ser humano es el estar confiado de sí mismo. Y esto es lo que Pablo está queriendo hacerle ver a los corintios. No se fíen
de aquello que ustedes creen conocer. No se fíen de aquellas cosas que ustedes creen que son capaces de hacer, porque le aseguro que cuando llegue el momento se darán cuenta que no tenían con qué soportar lo que ustedes creían que sí. Alguien decía alguna vez, mire, yo podría soportarlo todo. Decía esta persona, yo podría soportarlo todo. Lo único que no podría soportar es que mis hijos me dieran la espalda. Eso decía esta persona. ¿Y sabe qué? Los hijos le dieron la espalda. Y le tocó soportarlo. ¿Sí? Es la historia de una hermana que conocí en la ciudad de Cali. Toda la vida trabajó duramente por sus hijos. Ella era enfermera y hacía turnos, trabajaba día y noche. Cada vez que le proponían, a veces salía de trasnochar y le proponía a alguna compañera, cúrame, y ella se quedaba sin dormir otro turno. Porque su anhelo era darle a sus hijos todo lo que ellos le pidieran. Pero un día, la hermanita cayó en desgracia. Su cuerpo empezó a dejar de funcionar como normalmente lo hacía. Empezó a sufrir de una enfermedad que se llama bursitis. La bursitis, para los que no saben, es una enfermedad inflamatoria de las coyunturas del cuerpo y hace que la persona le duela hasta respirar, porque el solo hecho de hacer esto hace que acá la caja torácica duela. Y esta mujer, después de haber sido una mujer muy enérgica, muy trabajadora, se ve en la condición de estar postrada en una cama llorando de dolor. Y sus hijos, aquellos por quienes se esforzó toda la vida, tan pronto la vieron así, se fueron y la dejaron ahí botada. Y ella era la que decía, lo que nunca podría soportar es que mis hijos me den la espalda. Y una cosa, hermano, es que tus hijos te den la espalda cuando estás bien. Pero otra cosa es cuando ellos te dan la espalda y no te puedes valer por ti mismo. Ahí es donde realmente duele. Y a esta mujer le tocó sufrir esta condición y darse cuenta de que sí podía aguantar, aun que sus hijos le dieran la espalda. Hermano, esta mujer permanecía todo el tiempo con sedantes. Todo el tiempo tenían que estarle aplicando sedantes porque era algo supremamente doloroso lo que ella vivía cada día. Cada día. ¿Y sabe algo? Murió sola. Sus hijos a duras penas llegaron a la funeraria, pero ni siquiera se les vio, y eso es lo más triste, ni siquiera se les vio la más mínima intención de por lo menos llevar el cajón para la última morada de su madre. No estaban dispuestos a hacerlo. Le dieron la espalda y con todo. Pero ¿sabe algo, hermano? A veces nosotros creemos, a mí eso no me va a pasar.
Porque yo sí he criado bien a mis hijos. Porque yo sí les he enseñado a ellos. No creas estar firme. No creas estar firme. Eso es lo que Pablo nos está enseñando hoy. El que cree estar firme, mire que no caiga. A ver, hermano, cuando el apóstol Pablo usa esto y uno analiza todo lo que les ha venido diciendo del pueblo de Israel, debemos tomar en cuenta que él les dice, miren, todo el pueblo de Israel fue bautizado en Moisés, ¿sí? Todos comieron el mismo pan espiritual, todos bebieron la misma agua, y dice la peña, la roca que les guiaba era Cristo. Usted se bautizó con la misma agua que yo. Usted ha comido la misma cena del Señor que yo. Usted canta los mismos himnos que yo. Usted lee la misma palabra que yo leo. Pero eso no garantiza que estés firme. Y no creas estar firme. No creas estar firme. Porque es lo que el enemigo todo el tiempo te va a hacer pensar. A otros les va a pasar, a mí no. Otros serán los que caigan, yo no. Hermano querido, no se trata aquí de decirte, entonces, vive la vida como venga. No. De lo que se trata es de hacerte ver que esa firmeza que dices tener no existe. No existe. Y no existe por una sencilla razón. Ni siquiera estás cerca de vivir las cosas que vivieron los discípulos. Ni siquiera estás cerca de vivir lo que el pueblo de Israel vio. Y ellos con todo eso cayeron. Y tenemos el caso del apóstol Pedro. Pedro creyó estar firme. Cuando el Señor le estaba hablando de que era necesario que él muriera, de que él fuera a Jerusalén y que iba a ser entregado en manos de pecadores, y que era necesario que muriera, Pedro dijo estas palabras: Señor, aún a la muerte iré contigo si es necesario. Y el Señor, conociéndole, le mira y le dice: ¿tú irás conmigo a la muerte? Solo te puedo decir esto, Pedro. Hoy, antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Hoy. No le estaba diciendo en un tiempo, no le estaba diciendo en 10 años, le estaba diciendo hoy. Hoy. Y tú te crees firme. ¿Sabe, hermano, cuál es la consecuencia que trae el creer estar firme? Dice la Escritura que cuando Pedro negó al Señor las 3 veces, se acordó de sus palabras y lloró amargamente. Amargamente.
Ay, mi hermano, el problema nuestro es que nuestra firmeza, o la que creemos tener, ni siquiera tiene fundamento. Ni siquiera lo tiene. Y es por algo muy sencillo. ¿Qué es lo que tú dices que te hace estar firme? ¿Qué es? ¿Qué es aquello que tú puedes decir, por esto yo nunca caeré? Ahora, hay algo que yo no le puedo prometer a mi esposa. Yo no le puedo prometer a ella que nunca le voy a ser infiel, porque eso no depende de mí. Claro, yo voy a hacer todo lo posible y voy a dar la pelea, pero yo no le puedo garantizar a ella que así vaya a suceder, así como ella tampoco lo puede garantizar a mí. Yo no puedo hacer eso. Pero sabe, el problema del creyente es creer que él sí puede. El creyente moderno, el creyente de hoy, se sienta en una piedra y dice: no voy a mirar, no voy a tocar, no voy a decir, no voy a hacer. Pero mientras dijo que no iba a tocar, ya hace rato tocó. Mientras dijo que no iba a mirar, hace rato está mirando. Mientras dijo que no iba a hacer, ya estaba haciéndolo hacer. ¿Y es por qué? Porque se cree estar firme. Por eso Pablo nos dice: no creas estar en esa condición. No creas que puedes resistirlo todo. Hermano, ¿usted cree que cuando José fue tentado con la mujer de Potifar, él se quedó allí esperando a ver si ella volvía a tentarlo? ¿Ustedes creen que él estaba ahí de pie diciendo: bueno, quíteme la blusa, pero no más, yo voy a resistir? ¿Saben qué fue lo que le dio la victoria a José? Que él siempre estuvo claro en que no podía resistir, y por eso salió a correr. Por eso fue que salió a correr. Él no se quedó ahí diciendo: no, yo esto soy capaz de resistirlo, igual esa vieja es muy fea. No. No. Ahora, yo no sé si la mujer era fea o no. Simplemente estoy inventando. Pero le aseguro que no lo es. Y ahora, no me diga, como hombre que soy, que si una mujer fea lo empieza a toquetear, usted no la empieza a ver bonita. Después de que usted esté alborotado, no le importa lo fea que sea. Así que no me venga con cuentos. Por eso es: no creas estar firme. No creas estar firme. Señoras, a ustedes les pasa lo mismo. Y no piensen que porque el tipo feo de la tienda
le empieza a echar piropos, y usted dice, ay, no, guácala, con lo feo y todo que sea, si él sigue insistiendo y usted sigue yendo a la tienda, va a llegar el momento en que usted lo va a ver chusco. Va a pasar. Así que no crea estar firme. No crea estar firme. Y en la vida cristiana mucho menos. Porque es que bien claro lo dice el Señor, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y déjeme decirle esto muy concretamente, mi hermano querido. Si no somos capaces de soportar una tentación física que se nos presenta, ¿cuánto menos vamos a poder soportar cuando un enemigo que no alcanzamos a reconocer siquiera que es enemigo? Porque una cosa es cuando de pronto yo me puedo enfrentar a alguien de tú a tú. Y cuando me creo así muy fuerte, y digo, no, yo sí, se me para al frente y le tumbo las muelas de un solo guarapazo. Pero cuando se da cuenta que el que está al frente suyo es un macancán, que con un solo guarapazo de la tumba, pero usted. ¿Cierto que ahí sí nos tiembla todito y salimos a correr? Bueno, eso fue lo que hizo José. José sabía que el enemigo que tenía al frente no era la esposa de Potifar. Él sabía que el que está al frente, lo que está tentándome, lo que me quiere hacer caer, es mucho más grande que esa mujer que está ahí. Y yo no soy quien para hacerle frente. Así que mejor salgo a perderme. Eso, hermano querido, es lo que hizo José. Pero han visto ustedes, y lo veía la vez pasada, me causaba mucha risa, un señor como de 1,80, poquito más alto que yo, acuerpado así, grandote, y uno chiquitico, 1,40, 1,50 máximo, todo endeble. Y enfrentándose a pelear contra él. Y no me venga con el cuento de que, no, pero es que casos se han visto si David venció a Goliat. Hermano, David venció a Goliat no porque David fuera fuerte, porque el que venció a Goliat fue el Señor, no fue David. Y en eso yo tengo que ser claro. Así que no se crea mucho David. Y en esto debemos ser claros. Cuando David salió a enfrentar a Goliat, él no salió a enfrentarlo con su fuerza. Él dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No soy yo el que te va a vencer. Y note que David se lo dijo, hoy el Señor me dará sobre ti la victoria, y tu cuerpo alimentará las aves de los cielos. Hoy. Pero no porque yo sea fuerte, no porque yo sea un guerrero, no porque yo sea capaz de soportar un golpe tuyo, sino porque el que va delante de mí se llama Jehová de los ejércitos.
Y Él es el que te va a dar el golpe letal para que caigas muerto a mis pies. Eso hace la diferencia. David no se sentía seguro en ningún momento. Él no se sentía firme. Él decía, la firmeza la tiene Dios. Y hermano querido, eso es lo que nosotros tenemos que luchar. Y eso es lo que Pablo quiere hacerle ver al pueblo de los Corintios, y nos lo quiere ver a nosotros hoy. Que nosotros tengamos la certeza de que es Dios el que sigue batallando por su pueblo, de que es Dios el que se encarga de cada cosa que su pueblo necesita, que no eres tú el que lo provee, que no eres tú el que tiene la fuerza, que la fuerza le pertenece a Él, y que Él es el que da la victoria a quien quiere. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Pero no va a suceder si tú te crees estar firme. Hermano, el peor error que comete el ser humano es la confianza. ¿Por qué se accidentan los mejores conductores en sus vehículos? Porque se confían. Por eso se accidentan. Y no se accidentan porque sean malos conductores. Porque puede ser la persona más galardonada del mundo, con todas las mejores referencias, pero el día que se confíe de su destreza, ese día perderá la vida en un accidente. Lo peor que el ser humano puede hacer es confiarse de sus capacidades. A ver, hay personas que son muy buenas haciendo cosas. Y conocí a un hombre allá en la ciudad de Cali. Ellos se acostumbraban a pescar con dinamita. Y ya estaba tan acostumbrado a pescar con dinamita que él se creía un profesional pescando con dinamita. Para los que no saben cómo se pesca con dinamita, era coger una mecha, hacer un explosivo que tiene la capacidad de soportar la humedad. Esto lo tenían en la mano, prendían la mecha y lo arrojaban al agua, con el fin de que explotara rápido. Así que la mecha tendría que ser muy corta, porque si se dejaba que el agua tocara la mecha, ya no explotaba, se apagaba. Así que la mecha tendría que ser muy corta para que al tocar el agua explotara inmediatamente. Y este hombre era especialista haciendo ese tipo de pesca. Llevaba muchos años pescando de esta manera, allá en el río Cauca. Todas las noches tomaban una canoa, se subían con sus explosivos y empezaban a arrojar tacos de dinamita y ¡bum, bum, bum! Saque pescado. Porque la onda explosiva hacía que el pescado se aturdiera y lo podían coger con la mano. No había necesidad de anzuelo, no había necesidad de atarraya, nada de esas cosas. Pero un día, el hombre confiado de su destreza cortó la mecha muy poquita y creyó que alcanzaba a soltarla. A partir de ahí empezó a ser llamado el manco, porque ese día, cuando cortó la mecha tan corta, no alcanzó a soltarla y la explosión le voló toda su mano izquierda. Solo le quedó el huesito de acá. Hasta ese día pescó. Nunca más quiso ir al río Cauca a pescar.
Porque cada vez que se acercaba al río, se acordaba de su error de estar confiado. Y no es al único que le ha pasado, hermano. Muchas personas empiezan a confiarse de que ya saben hacer también las cosas, que no necesitan guardar los cuidados y protecciones que hay que tener. Sobre todo aquellos que manejan máquinas peligrosas. Le pasa a los que usan las pulidoras, le pasa a los que usan las máquinas para cortar madera, las sierras, le pasa a los que usan los taladros, le pasa a los que usan cualquier tipo de herramienta peligrosa. Llega un momento en el que se confían tanto que ese día sufren las consecuencias de su confianza. Y en la vida cristiana no es la excepción. Hermano querido, el creyente que se fía de su fortaleza espiritual para las cosas que hay que enfrentar, es el que más duramente va a caer. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Y eso es lo que Pablo quiere hacerle ver a los corintios y nos quiere hacer ver a usted y a mí el día de hoy. No te fíes. No creas que ya eres el que controla el pecado. No creas que ya eres la persona que tiene la capacidad de soportar lo que venga. Porque te aseguro, como lo dice él, fácilmente caerás. Ustedes vieron a este hombre que murió hace unos años atrás, que se llamaba el domador de cocodrilos. ¿Sí? Él decía: yo soy capaz de domar cualquier cocodrilo. Yo soy capaz de sacarlo de su hábitat y ponerlo en otra. ¿Y qué sucedió? El día que se confió, un cocodrilo lo asesinó. Y hace pocos días vi no es el mismo que usted está hablando, hace pocos días vi un documental del hijo de él. Y el hijo de este señor, decía: hoy quiero seguir los pasos de mi padre, pero hoy me estoy enfrentando a una situación que cualquiera no estaría en condiciones de enfrentarse. Voy a alimentar al mismo cocodrilo que asesinó a mi padre. Y lo tenían ahí en un estanque. Y le preguntaban a él: ¿por qué haces eso? Y dice: porque es que la culpa no es del cocodrilo. El cocodrilo no tiene la culpa. El culpable fue mi padre, que se confió. Así que yo no tengo por qué desquitarme con el cocodrilo. El cocodrilo simplemente hizo lo que él sabe hacer: cazar para comer. Y mi papá le dio la papaya, así que te lo comió. Pero hoy yo voy a alimentar a ese cocodrilo como mi padre lo hacía. Solo que teniendo todos los cuidados que mi padre no tuvo. Pero, hermano, ¿qué le quiero decir con esto? Desafortunadamente, muchas veces el creyente se apagó. ¿Se apagó la cámara? No. Muchas veces el creyente considera que él sí puede soportar algunas cosas. Y es ahí donde fácilmente cae. Es ahí donde fácilmente se ve hasta el fondo.
Y sabe algo, hermano, lo más triste de un creyente es cuando cae y le es supremamente complicadísimo volverse a levantar. Esto es lo que Pablo está diciendo. Mira, si tú crees que con lo que has visto de Dios hasta ahorita tienes lo suficiente para soportar cualquier cosa, medita en lo que vio el pueblo de Israel. Y no pienses que eres diferente a ellos. Porque a diferencia de ellos vieron mucho más de lo que tú has podido ver en toda tu vida. Y lo que seguramente verás en toda tu vida. Ellos tuvieron la posibilidad de ver el obrar directo de Dios. Y aún así cayeron. ¿Por qué crees que tú sí puedes resistir? Entonces no creas estar firme. A eso es a lo que Pablo nos está llamando. ¿Sabe algo, hermano? Si nuestra dependencia no está en Dios, tarde o temprano tocaremos fondo. Si no es Dios el que guía tus pasos, si no es Dios en el quien tienes puesta tu confianza, vas a caer. ¿Y de qué manera? Por eso es que el Señor Jesucristo nos da el ejemplo diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la vea. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hermano, el Señor Jesucristo nunca se sintió seguro. Como hombre, nunca se sintió seguro. Porque sabe algo, el hombre siempre debe tener en claro que está expuesto a tocar fondo en el momento menos indicado. Así que ¿qué te hace creer que tú sí vas a lograr? Y mucho más cuando de pronto tienes la situación de no ser una persona que es juiciosa en las cosas de Dios. ¿Sí? Cuando de pronto tú dices: no, sí, yo soy capaz de tomarme un mes de vacaciones. O sí, yo soy capaz de dejar de asistir a la iglesia por tanto tiempo. ¿Sí? Puede que seas capaz. Y cuando regresas tienes porque déjenme decirle algo: el cristiano que sea capaz de decir que tiene la capacidad de estar separado de Dios por tanto tiempo, es porque no es cristiano. Porque un verdadero creyente siempre estará diciendo: necesito más y más y más. Hay un himno que dice por ahí: yo quiero más y más de Cristo. ¿Sí? Pero algunos lo cantarían: yo quiero menos y menos de eso. No creas estar firme. No pienses estar firme. Solo cuando tienes la capacidad de reconocer tu incapacidad es que vas a depender de Dios.
¿Me hago entender? Solo cuando tienes la capacidad de reconocer tu incapacidad es que vas a depender de Dios. Porque cuando creas estar firme, entonces ya perdiste. Miren, hermanos queridos, no en vano Pablo les menciona toda la historia del pueblo de Israel. Y es algo que nosotros hoy debemos tener presente. ¿Conocen cristianos que han caído? ¿Han preguntado por qué cayeron? Yo se lo puedo decir, sin necesidad de conocerlos. Se confiaron. Se confiaron que con el tiempo que tenían de oración era suficiente. Que con el tiempo que tenían de lectura bíblica era suficiente. Se confiaron de que ya estaban fuertes. Pero recuerde que para un fuerte siempre habrá uno más fuerte que él. Siempre habrá uno más fuerte que él. Y ustedes conocen la historia de Mohamed Ali. Conocen la historia de Pambelé. Conocen la historia de Mike Tyson. Todos hombres que llegó un momento en el que se confiaron. Conocen la historia del Titanic. El constructor del Titanic dijo: ni Dios puede hundir el Titanic. Y allá está en el fondo del mar. ¿Y no lo hundió Dios? Lo hundió un iceberg. Dios ni siquiera tuvo que asomarse por ahí. Un pequeño iceberg hizo que el barco más costoso de toda la historia repose a estas alturas en el fondo del mar. ¿Sabe? Nadie creyó nunca que alguien se atreviera a tumbar las Torres Gemelas, y las dos cayeron. ¿Ve? ¿Qué nos muestra eso? Que cada vez que el hombre cree que tiene el control de algo, sencillamente se estrella con la triste realidad de que él no controla nada. Así que no creas tener el control de tu vida, y mucho menos el de tu vida espiritual. Si no dependes de Dios, tu vida espiritual no vale nada. Si no estás pegado todo el tiempo de la mano de Dios, sencillamente tu vida espiritual no vale nada. Y cualquier sacudida te hará caer. Es por eso que el Señor, cuando enseñó acerca de los dos cimientos, dijo: uno fue un hombre insensato que fundó su casa en la arena, y vinieron lluvias y cayeron ríos y golpearon contra aquella casa con ímpetu, y cayó, y fue grande su ruina. Pero dice el Señor
Cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente, que edificó su casa en la peña, en la piedra, en la roca. Pero note algo bien interesante, porque dice exactamente lo mismo. Y vinieron ríos, y cayeron aguas, y hubo inundaciones, y pegaron contra aquella casa con ímpetu. Pero no le pasó nada, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y qué es lo que le quiero hacer ver ahí? La palabra ímpetu. Hermano, no crea que van a venir cosas facilitas. No crea que van a venir momentos en los cuales te vayan a hacer así, para que te sientas solamente mecido. Cuando habla de ímpetu, está diciendo, vienen con toda. ¿Y sabe qué es lo que busca el ímpetu? Destruir. Eso es lo que busca. Y Satanás, dice la Escritura, viene a ¿qué? Hurtar, matar, destruir. Ese es su fin. Él no te va a mecer. Él no te va a hacer sentir, ay, tan rico que me mecen, mire, me voy a dormir aquí. Las sacudidas que te va a dar es con el fin de tumbarte. Y si no estás fundado en la peña, caerás y será grande tu ruina. Eso es lo que Pablo está diciendo en otras palabras. El que cree estar firme, mire que no caiga. Hermano, ¿realmente crees que con lo que tienes hasta ahora eres capaz de soportar los embates del enemigo? ¿Realmente crees que con venir de vez en cuando, con decir que te vas a arrodillar a orar y duras 2 minutos y ya te dormiste, y empiezas a leer la Biblia y de una vez te empieza la bostezadera? ¿Crees que con eso tienes para soportar el ímpetu con que el enemigo viene a destruirte? Recuerde bien, su propósito es acabarte, no dejarte ir. El propósito es destruir. Entonces, prepárate para eso. Prepárate para los embates del enemigo, porque viene con ímpetu. Y su único fin es mostrar tu debilidad. Así que fortalécete, pero en el Señor. Que Él sea tu fortaleza. Espero que esto les haga entender de una manera totalmente distinta lo que hasta este momento habían pensado que quería decir el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque seguramente lo estábamos viendo como algo muy superficial. Hay un himno que dice, fíate en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjate de Jehová. Vamos a ver. Padre,